Buenos días, traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más analizando el euro dólar un lunes más. Como podéis comprobar en mi monitor, ya son casi las 8:30 de la tarde hora española. Londres ya ha finalizado, Estados Unidos está por finalizar y la sesión que tenemos hoy, tal y como había comentado en el último vídeo que hice creo que el jueves pasado y tal y como comenté también el viernes, el domingo en un análisis en YouTube, en mi canal, pues era lógico, ¿no?, que viéramos este rebote en el euro dólar, puesto que si os dais cuenta, y utilizando una de las herramientas que viene en TradingView, ¿no?, que es la medición temporal, que es en vez de medir la de pips para arriba, es la de rango de datos, por si no la habéis utilizado, ya que no suelo utilizarla mucho. Pensad que se ha movido para hacer cálculos en 40 días, es decir, en un mes y pico de sesiones, lo mismo que en tan solo 3 sesiones, ¿no? Es decir, que realmente ha habido una volatilidad extrema. Y las divisas, por lo general, los soportes y resistencias suelen tenerlos más asentados que los índices. Y en este caso, pues no es nada que no estemos acostumbrados a ver, ¿no? Un rebote. Y en este caso, pues ha habido un rebote cuanto menos interesante, ¿no? Y yo creo que más que necesario, puesto que, como es lógico y como yo creo que exigía la situación después de una caída nada más y nada menos, incluso si sumamos, ¿no?, desde el punto de ruptura de tendencia del cual ya hablaba hace ya un par de semanas, que obviamente, como comenté, no pensaba que fuera a ser ni tan rápido ni tan brutal, estamos hablando de una caída desde la ruptura de aproximadamente unos 400 pips. Ahora bien, ¿qué nos hemos encontrado? Pues nos hemos encontrado manteniendo la misma estructura de delimitación que teníamos con anterioridad, que ha querido retestear otra vez la zona, ¿no?, donde se apoyaba en varias ocasiones, salvo en esta ruptura que hubo durante unas par de semanas en abril, pues tenemos esta zona donde apoyar. Ahora bien, ¿hacia dónde puede ir? Pues fijaros, ¿no?, que es casi una vela engulfing. Cuando me refiero a vela engulfing, me refiero a que es una vela que se come totalmente a la vela anterior, es decir, que realmente replica el movimiento. Tenemos varios ejemplos, ¿no?, para aquellos que queráis, pues algún ejemplo. Yo creo que, por ejemplo, cuando se lateraliza, ¿no?, aquí tenemos varias velas engulfing, ¿no?, una que se come a otra, aquí tenemos otras, aquí tenemos otras, es decir, que es un evento que se suele repetir sobre todo en los mercados financieros, ¿no?, y en las divisas más. ¿Qué es lo que podemos ver con esto? Pues bueno, yo creo que lo que podemos ver con esto es claramente, ¿no?, un movimiento alcista, ¿no?, del euro dólar, y yo creo que este ha sido el fondo que hemos tocado. Seguramente a lo largo de esta semana seguiremos movimientos al alza, porque lo que tuvimos aquí y durante estas sesiones era el miedo a lo que pudiera decir Powell, el miedo a ese famoso tapering. Cuando hablamos de tapering, que quizás es un término que vayáis a escuchar muchísimo durante los próximos días y semanas, lo que tenéis que tener en cuenta es tapering, que significa retirada de estímulos. Es decir, no significa que se vayan a subir tipos de interés, pero que la Reserva Federal, en este caso, o por parte del Banco Central Europeo cuando toque, se retiren esos estímulos. Esa retirada de estímulos pues tiene un doble efecto. El primero de todos es confianza en la divisa. ¿Por qué? Porque si hay menos estímulos significa que las economías de los países que respaldan esa divisa van mejor, ¿no? ¿Quién quitaría estímulos monetarios cuando las cosas van peor? Pues ese es el entendimiento. Por otro lado, pues para aquellos que no lo conozcáis, pero en términos macroeconómicos, a más estímulos significa que existe más moneda disponible. Al haber más moneda disponible significa que la masa monetaria aumenta y por lo tanto la divisa tiende a depreciarse. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que si se retiran, ¿no?, esos estímulos, se entiende que no va a haber más estímulos, es decir, no se quita un estímulo hoy para poner uno mañana, y por lo tanto la masa monetaria deja de crecer al ritmo que crecía antes. No significa que se vaya a parar las rotativas, pero significa que la masa monetaria deja de aumentar. En la dejar de aumentar, esa masa monetaria provoca menos dólares, en este caso en el mercado, o menos euros en el mercado, y por lo tanto se hace más atractiva esa divisa. Por ende, tiende a subir el precio con la retirada. Es decir, que ahora mismo hay una doble situación, y en esa doble situación, pues lo que tenemos, como es lógico, es una
posible, ¿no? Retirada de estímulos tanto el Banco Central Europeo. En este caso, Christine Lagarde hoy no ha hecho mención a un posible tapering, sino que han tenido realmente una reunión apacible este fin de semana los miembros del BCE, pero tampoco ha trascendido mucho más. Pensad que Europa está más lejano de ese efecto que lo que está Estados Unidos, ¿no? Es decir, el ritmo de crecimiento de las dos economías es muy dispar y es totalmente distinto, y Europa todavía le falta por implementar esos paquetes de ayuda que Estados Unidos ya lleva con ellos por lo menos 6 meses o un año implementados. En cuanto a más noticias fundamentales de esta semana, pues bueno, pues mañana tenemos la comparecencia a las 8 de la tarde, es decir, más o menos sobre esta hora, de Jerome Powell, después de lo que dijo la semana pasada. Espero para nuestra tranquilidad que no diga mucho más, porque yo creo que si no la gente se va a poner muy nerviosa, y si la gente se pone nerviosa, los mercados pues generan velas que a todos nos pueden provocar algún susto. Luego el miércoles tenemos los PMIs. Yo creo que los PMI de Alemania va a ser, pues, ¿qué os quiero decir? Bastante bueno, pues decir, por encima de los 50 puntos, es decir, 63 según las perspectivas, pero en función de las expectativas es peor que lo que había antes. Si es peor de lo que había antes, pues eso puede provocar de una manera u otra la generación de algún punto negativo y que mande una señal al Banco Central Europeo de que en Europa todavía se necesitan esos paquetes de estímulo. Que es cierto, insisto, datos por encima del 50, incluso por encima del 60, son muy buenos, pero si son peores que los anteriores y teniendo en cuenta los PMIs que hemos tenido en Estados Unidos, yo me atrevería a decir que este verano probablemente veamos esa inyección tan importante de dinero en el euro. Luego, por otro lado, adicionalmente, el jueves tenemos el índice de confianza empresarial de Alemania. Este no afecta mucho a la bolsa, o sea, no afecta mucho que diga a las divisas, pero sí afecta sobre todo a los índices europeos, veas el DAX, veas el Mittel, veas el CAC 40 de Francia. Es decir, que yo creo que eso va a afectar muy positivamente, y sobre todo cuando las expectativas son mejores, ¿no?, de lo esperado, ¿no?, o mejores por lo menos de los anteriores datos, que encima superan los 100 puntos. Y además tenemos, yo creo, un dato muy bueno, que son que es el PIB trimestral, ¿no?, de Estados Unidos del primer trimestre. Yo creo que ya va a ser un extraordinario dato. Estamos hablando de un 6,4%, además que ya está totalmente cerrado, por lo tanto ese dato no va a variar probablemente ni una décima. Y luego tenemos las nuevas peticiones de subsidio de desempleo, que disminuyen mes a mes, pasando de 412.000 a 380.000. ¿Qué puede implicar eso? Pues que el dólar va bien, pero que Europa también va extraordinariamente bien, y mientras no se implementen esas políticas de tapering por parte del Banco de la Reserva Federal, salvo que mañana diga algo sobre esta hora Powell, o Christine Lagarde todavía no implemente esos paquetes de estímulo, yo creo que tenemos para rato de subida del eurodólar, porque en conclusión es que nada ha cambiado desde el punto de vista fundamental. Las cosas van mejores, pero en cuanto a divisas, y solamente en cuanto a divisas, no ha cambiado nada. Luego, por último, vamos a utilizar el análisis técnico que utilizamos todas las semanas. Vamos a utilizar las bandas de Bollinger. Fijaros, ¿no?, la salida pues era más que obvia, ¿no?, de que ya exigía una corrección. Es decir, ha llegado antes a la resistencia, antes que tocar Bollinger la resistencia, cosa que es totalmente anómalo. Por otro lado tenemos el RSI estocástico. También no le hagáis mucho caso a los indicadores cuando ocurren este tipo de eventualidades, porque al final, lo que he dicho, en tan solo 42 días se lo ha comido 3 días, por lo tanto, estadísticamente eso desvirtúa cualquier indicador. Ahora bien, estaban en sobreventa y fijaros el evento, se ha cruzado en esta vela, por lo tanto, es posible que exista esa corrección al alza del cual os estoy hablando, esa famosa divergencia. Y por otro lado tenemos el MAC, convergencia y divergencia en la media móvil, que como veréis, pues bueno, ha metido aquí un chupinazo muy interesante, es decir, parecía bastante tranquilo y pilló fuerza, y hoy parece que ya ha perdido algo de fuerza. A pesar de esta vela verde, no os dejéis engañar, tampoco es una vela porque haya una inercia, sino que es una vela por retroceso, por eso tampoco cae tanto. Teniendo en cuenta este cruce y teniendo en cuenta la zona de que acaba de entrar dentro de Bollinger, es posible que si mañana rompe o pasado rompe esta resistencia de aquí, que yo creo que es donde vamos a entrar,
seguramente a lo largo de toda la semana nos encontremos en la zona de juego del 1.19 50, 1.20, incluso en el mejor caso 1.20-50, pero probablemente estemos ahí y que seguramente rebote intentando volver a emular este cruce que tuvimos con anterioridad, y para emularlo seguramente en precio deberíamos de llegar aproximadamente al 1.20. Con eso me despido, espero que os haya servido de ayuda, espero que este análisis os ayude a tomar la mejor decisión posible y ya sabéis, nos vemos la semana que viene. Un saludo y hasta luego.